Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con este espacio de construcción y divulgación del psicoanálisis llamado El ombligo del sueño. Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes, les hablo desde la Ciudad de México. Hoy es 19 de octubre del 2020. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Y eh, ah, este fin de semana estuve charlando con un par de amigas mías del trabajo acerca de algunas experiencias que ellas han tenido en la vida, experiencias de las cuales yo también quisiera compartir con mi audiencia el día de hoy. Y por respeto a mis compañeras, obviamente no voy a mencionar ni sus nombres ni sus experiencias. Podría nombrar en todo caso experiencias de mi familia, experiencias que han afectado a mujeres particularmente. Y es que ser mujer en estos días no es nada sencillo. Y habla, lo dice un hombre, digo, fuera ya de las, digamos, plasticidades que nos permite la palabra en el medio social, más allá de la posibilidad de adoptar nosotros un papel o un rol de género, el que nosotros queramos, lo cierto es que la biología termina imponiendo ciertas demandas hacia los individuos. Ah, ha sido una semana realmente muy, muy pesada, pero me alegra mucho poder estar este día, estar compartiendo con ustedes parte de esta semana. Cuando hablo acerca de la biología, por ejemplo, y de cómo a cada uno nos impone ciertas demandas, vino a mí la experiencia reciente que tuvimos de parte de mi madre. Mi madre siempre ha sido una persona muy trabajadora, una persona, ¿cómo decirlo? Vive para trabajar mi madre. Y es algo que le admiro, es algo admirable. Pero en esta semana nos dio una sorpresa, nos dio eh, una llamada de atención. Nos espantó mi madre. De repente nos dijo, no puedo respirar. Le dijo a mi hermana me habló a mí, le habló a mi hermano, mi hermana también. Y estuvimos de repente todos enfrente de nuestra madre para verla desencajada. Ella no era ella de repente. Esa alegría que la caracteriza, esa energía, esa chispa de vida que siempre hemos visto en ella, de repente ya no estaba ahí. Y no, mi madre no murió, pero es como si de repente uno pudiera ver en el ser querido a otra persona, una persona que poco a poco estaba pagando su vida. Ya para cuando mi hermano y yo llegamos frente a mi madre, mi hermana había sido la primera en llegar, ya estaban médicos atendiéndola, médicos cercanos a mi madre, que les habló inmediatamente, ya le habían suministrado un medicamento para que ella pudiera respirar. Mi madre no es asmática, mi madre, hasta donde sabemos, no es diabética o tiene algún otro padecimiento. Lo primero en lo que todos pensamos fue COVID. Mi madre, pensamos, tiene coronavirus. ¿Por qué? Porque ese es uno de los síntomas. Eso llega a ocurrir. Y de repente hablamos con familiares, llega mi tía, la hermana de mi madre, hablamos con mi padre, buscamos y buscamos y buscamos y buscamos contactos, buscamos alternativas de donde se encontraba mi madre, la llevamos al hospital. eh, en el hospital teníamos que decidir, no sabíamos si mi madre tenía COVID, no sabíamos realmente qué estaba pasando, todo fue en cuestión de un par de horas. Y a esto agreguen el impacto emocional de ver a una persona querida, de ver a una persona amada que conoces toda la vida apagarse delante de ti. Su semblante cambió, su color de cara cambió. Y de repente estamos mi hermana, mi tía, yo y mi madre en el hospital. Solo por la
pandemia solo dejan entrar a mi madre con mi hermana. Allá adentro me cuenta mi hermana que era una situación impensable. Muchísima gente, todas cerca la una de la otra. eh, Digo, no tengo ahorita ganas de llorar, no tengo ahorita más que la vaga impresión de lo que viví fue el miércoles pasado. Y esto para comentarles justamente las demandas que el cuerpo de mi madre nos imprimió a todos, incluso a ella, ¿no? La salud es una situación en estos momentos tan crítica y al mismo tiempo tan arbitraria, a veces tan cambiante. En fin, para no, digamos, desviarme de la historia, al final entre mi padre, mi hermana y yo decidimos sacar a mi madre del hospital porque realmente no sabíamos si ella tenía COVID y hicimos bien. Mi madre se recuperó poco a poco con los medicamentos que le habían dado los doctores. Mi madre salió adelante, digamos, por la intervención que habían hecho temprana este par de doctores que ella conoce. Se hizo exámenes de COVID, salieron negativos. Al momento no sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió, la razón por la cual ella no podía respirar, pero y se está haciendo exámenes mi madre, se está haciendo, digamos, el seguimiento médico correspondiente, ¿no? Y todo esto bajo su experiencia de ser mujer, bajo su vida entera, ¿no? Los hechos que nosotros podríamos decir son hechos aislados en cuestiones de seres humanos, no se trata de una situación, digamos, espontánea por lo general, sino de una situación que viene gestándose de mucho tiempo atrás. Estoy hablando ahorita en este momento de la salud física. No soy médico, he trabajado con muchos médicos, eso sí, psiquiatras, médicos generales, cirujanos, etcétera. Pero mm, también dentro de mi propio campo les puedo compartir esta observación. Lo que ocurre en la vida humana muy rara vez es una situación espontánea o arbitraria, muy rara vez. Los seres humanos tendemos a ser descuidados con nuestra propia salud y en este caso fue algo que le señalamos a mi madre. Y fue una invitación que también mi hermana le hizo de forma bastante enérgica y yo lo puedo entender. Estuvimos desesperados todo ese día, toda esa noche. Fue realmente como una pesadilla. No podíamos hasta cierto punto comprender lo que estaba pasando, no podíamos asimilar qué estaba ocurriendo, simplemente ocurría. Y entonces, de repente ya estábamos todos en casa, mis hermanos, mi madre y yo, y, y mi madre estaba en su cama, ya se le veía mejor, se le veía más aliviada, se le veía con color en su rostro, ya podía hablar, cosa que no podía cuando la llegamos a ver mi hermano y yo, y nos dice estoy bien. De todos modos, mis hermanos y yo nos pusimos de acuerdo para establecer un plan de acción en caso de que en la noche fuera necesario ir al hospital. Eso no ocurrió. Mi madre despertó al día siguiente mucho más restablecida. Les repito, ahorita ella ya está bajo supervisión médica, ella misma está consciente de que se descuidó mucho en cuanto a su salud. Se descuida mucho. Ciertamente podría yo entender que los seres humanos por lo general no concebimos la muerte como un evento real o posible hasta que ocurre, hasta que nos llega. Pero también todo esto tiene mucha relación con la propia forma en la que mi madre vive su feminidad. Mi madre es una mujer, creo que ya se los he dicho, vive para trabajar, pero en eso justamente podemos poner eh, el acento.
Mi madre, como digna representante del género femenino, tiene una grandiosa energía física, mental, por decirlo de una manera, psíquica. Tiene una capacidad tremenda para hacer cosas y eso ella lo puso en su trabajo a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su trayectoria profesional. Mi madre ha hecho y deshecho, ha ido y venido, ha empleado esa gran energía en su trabajo. Y es aquí donde yo debo distinguir. Durante mucho tiempo yo la ataqué, yo la critiqué, porque esa energía no estaba puesta en sus hijos. Y al hacer esta, digamos, declaración, esta acusación, esta autoacusación, me siento hasta cierto punto como un personaje de esta caricatura de Ricky Morty, como Beth. Hay un capítulo donde Beth le reclama a su padre, es que tú debiste de haber puesto gran interés en tu hija. Y Rick le responde, qué asco, guácala, gross. Eh, Durante mucho tiempo, principalmente en mi juventud temprana, en mi adolescencia, yo le hacía estos reclamos a mi madre, es que debiste pasar más tiempo con nosotros o te necesitamos. Y lo cierto es que mi madre, entre culpa y entre, digamos, silencio, el silencio de haberse ocupado de su propia vida, parecía no escucharme, parecía no escucharme. Y resulta que con el tiempo, hoy les puedo decir, qué bueno que no estuvo mi madre, qué bueno que no estuvo mi madre junto a mí y realmente tampoco junto a mis hermanos. He platicado con los dos y tenemos el mismo sentir. El hecho de que mi madre no haya estado junto a nosotros y por supuesto mi padre, pero ahorita centrémonos en la experiencia de mi madre, nos ha permitido asumir nuestra propia responsabilidad. Estamos solos y eso lo vivimos nosotros como algo bueno. Eso lo vivimos nosotros como algo necesario también para que nosotros podamos desarrollarnos conforme nuestras propias voluntades. No es esta una declaración que pretenda enjuiciar otras feminidades, otras maternidades también. Estoy consciente que hay madres en el mundo que concentran toda su energía, y estoy hablando de una energía tremenda, igual que mi madre, tal vez hasta más, toda su energía en sus hijos. Esto, digamos, hago esta declaración que mi intención no es que condenar otras feminidades, otras maternidades, justamente por el peso del empeño de la salud mental. Ajá. No es que yo quiera hacer o decir algo que señale un camino bueno y un camino malo. En ambas situaciones, en ambas posturas, en ambas vivencias, se encuentran tanto cosas buenas como cosas malas. En mi caso, como les venía contando, el hecho de que mi madre no haya estado junto a mí la mayor parte de mi vida me ha permitido, primero que nada, ser totalmente libre y segundo, también sufrir por eso, sufrir las consecuencias de estar totalmente abandonado a mí mismo. Yo sé que si hago una tontería, soy yo quien la va a pagar. No va a ser mi madre, no va a ser mi padre, no van a estar ninguno de los dos ahí junto a mí apoyándome en mis tonterías. No, eso no va a ocurrir. Por el otro lado, he visto a lo largo de mi carrera, a lo largo de mi trayectoria profesional y también a lo largo de mi vida personal, un conjunto de madres que han estado básicamente fundidas con sus hijos, con sus hijas. Mujeres que, por ejemplo, no pueden concebir salir por el pan, salir por las tortillas sin que un hombre las acompañe, ya sea su pareja, ya sea sus hijos, ya sea sus hermanos, por ejemplo. Madres, y esto les podrá sonar exagerado, pero lo he visto en mi práctica,
madres que siguen bañándose con sus hijos cuando estos tienen 15 o 20 años. Esto lo vimos en el Joker, en esta última película de Joaquín Phoenix. Él está bañando a su madre y a mí me llama mucho la atención que nadie haya puesto el grito en el cielo. La gente lo ve común. La gente eso dice, ah, pues él le está dando una atención a su madre, es que está enfermita, pobrecita. Y no, es un hombre adulto bañando a su propia madre, desnuda frente a él. Podemos decir, ah, estás exagerando, Juan, es una situación totalmente natural, son familia, es normal. Ahí es donde justamente yo les recalco, hay normalidades. ¿En serio? ¿Hay normalidades? Hay experiencias. Las experiencias de cada uno de nosotros que consideramos normal. Y es justamente parte de mi experiencia femenina, mi experiencia con mi madre. Mi madre me enseñó lo que es una mujer. Ajá. Y eso es justamente lo que yo les quiero transmitir, esa cercanía y esa lejanía también. He tenido, digamos, relaciones afectuosas con chicas y, por ejemplo, que buscan que yo como hombre les dé todo el dinero que ellas necesitan, absolutamente todo, y por supuesto el dinero que no necesitan. Esas relaciones yo no las puedo sostener. ¿Por qué? Porque mi madre no ha sido así. Y fíjense, hablando de este hueco empeño de salud mental, por un lado es muy cómodo para estas mujeres el hecho de poder depender totalmente de un hombre. Es decir, no se tienen que esforzar, no tienen que trabajar, no tienen que invertir un solo minuto de su día en obtener algo para ellas y para sus seres queridos, para sus hijos, por ejemplo. No, no hace falta, para eso está el hombre. Y muchos hombres se integran, digamos, a ese tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque también ellos lo ven justamente normal. Eso ha sido para ellos su vida. Y de repente, resulta que por alguna discusión, alguna diferencia, estos chicos justamente se ven atrapados, se ven, ¿cómo decirlo?, confrontados con una situación, con una realidad que no les agrada y tienden a recurrir a los golpes. No estoy aquí victimizando a los agresores, simplemente trato de hacer una descripción de lo que he visto muchas veces en mi trabajo y en mi carrera o en mi práctica privada. Los hombres no agreden simplemente porque son hombres. Eso es eso es un mito, eso es una aproximación simplista. Los hombres agreden principalmente porque es su única herramienta y eso es algo a considerar. Hay gente que podría considerarlo patético, pero lo cierto es que esa es la única herramienta de muchos hombres, su fuerza física. Hay hombres que tienen prohibido totalmente llorar. Hay mujeres también que tienen prohibido llorar, pero eso abunda en los hombres. Hay hombres que su única valía, la única fuerza que tienen para hacer frente al mundo, incluidos, por supuesto, sus parejas, incluidas sus parejas, es su fuerza física. No tienen otra cosa. No tienen tampoco la capacidad de hablar, que podríamos decir es algo que tenemos todos los seres humanos. Y ahí es justamente, quiero yo transmitirles esta idea de, ¿cómo decirlo?, de un amplio espectro de posibilidades de acuerdo a la experiencia y de acuerdo también a la propia biología de cada uno. Así como hay mujeres que no pueden llorar, hay mujeres que no pueden hablar, hay mujeres que no pueden parar de hablar, hay hombres que no pueden parar de hablar. Ajá. Hay mujeres histéricas, sí, pero también hay hombres histéricos, sí. Pero regresando a la feminidad, es a partir de esa feminidad donde yo también quisiera hacer una contribución al respecto de la construcción de nuevas masculinidades.
Hay un mito que yo quisiera abordar al respecto del psicoanálisis. Hay un mito, por ejemplo, acerca de una sexualidad, ¿cómo decirlo?, monocromática, una sexualidad unidimensional, una sexualidad plana, o es sí o es no, o es A o es B. Y eso es algo que justamente traté de transmitirles el podcast pasado, ¿no? Eh, no es tan, ¿cómo decirlo? No es una descripción fidedigna de la realidad el decir únicamente hay solo hombres y mujeres. Al momento de yo decir, la biología se nos impone y a veces la biología nos marca, digámoslo así, como hombres o como mujeres, eso ya es algo que nosotros cuestionamos a lo largo de toda nuestra vida. Eso es algo que nosotros vamos, digamos, poniendo a prueba, comprobando y creando a lo largo de todos nuestros días. Esto de que asociemos al hombre como algo activo y la mujer como algo pasivo es algo que por supuesto tiende a intercalarse, tiende a intercambiarse en cuanto a los valores, en cuanto a su distribución también en la población. El mito que yo quería abordar de el psicoanálisis, por ejemplo, es justamente la determinación de nuestros caracteres físicos y psicológicos únicamente por la biología. En un sentido específico, en un sentido particular, ya les había hablado incluso desde el podcast pasado que eh, no podemos presumir que un hombre sea totalmente activo siempre. Trato yo de hacer una liga al respecto de esta, digamos, gran gama de posibilidades en lo humano, en la sexualidad humana, al introducir una bisexualidad congénita. ¿A qué me refiero con esto? Lo que culturalmente podríamos definir como hombres y mujeres contienen un poco de ambas características, un poco de ambos espectros combinados de manera, digámoslo, irregular en un cuerpo, en una mente, en una experiencia, en una vida. Como género humano, ahorita estoy tratando de hacer memoria de un texto de Freud, un texto que hace poco leí, un texto que ahorita no puedo citar, pero trato de hacer algo, ya que no me acuerdo bien de la cita, trato de hacer algo con eso que la cita me inspira, con eso que la cita también me impone a mí mismo y que tiene que ver también con esta experiencia que les decía acerca de mi propia feminidad. No les estoy hablando acerca de un deseo homosexual que yo pudiera albergar, sino es más bien mi experiencia con las mujeres. Si bien como género humano podemos decir hay hombres y hay mujeres, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, estos dos polos, estas dos, ¿cómo decirlo?, divisiones dentro de la raza humana tienden a contener dentro de sí un poco de la otra en su misma constitución, tanto física como mental. De nuevo, no estoy refiriéndome específicamente a la práctica genital, a qué tanto un hombre gusta ser pasivo y estar con otros hombres. No necesariamente me estoy refiriendo a eso. Eso podría ser una manifestación, digámoslo, propiamente genital, una manifestación coital de un deseo, pero es justamente a ese deseo a donde quisiera yo apuntar con mi comentario, a ese deseo en el cual
yo quisiera tratar de describir, tratar de ilustrar en cuanto a su forma, en cuanto a su constitución. También ahorita estoy haciendo un esfuerzo para tratar de no recurrir también a material antes expuesto. Quisiera yo entonces definir tanto la sexualidad humana como sus manifestaciones como una combinación de grado variable de estas dos posibilidades de lo humano. Una, ¿cómo decirlo? Ah, una, espero que el silencio, digo, estoy consciente que no es bueno introducir un silencio en este tipo de programas, pero aún así creo que es necesario, al menos para mí, que estoy en este momento haciendo una elaboración de muchas cosas, de muchas experiencias, de muchas vivencias mías y ajenas. Así como no podemos decir una palabra tiene, iba a decir una palabra no tiene sexo, y ciertamente una palabra no tiene distinción, pero aún así podemos decir que por el artículo los tendemos a, o podemos hacer una asociación entre ciertas palabras y ciertas características masculinas o femeninas de estas palabras, ¿no? Esto, por supuesto, es una aproximación lingüística a este fenómeno que desde la humanidad podemos entender es la distinción del género. o- mm, ¿Qué es lo humano? Es lo que trato de definir en este momento y lo que me está costando mucho trabajo. ¿Qué es lo humano si tomamos en cuenta estas dos experiencias que conforman justamente la humanidad? ¿Qué es lo humano en el sentido en que no podemos definir lo humano es lo masculino o lo humano es lo femenino? A eso justamente apunto. Lo humano es una conjunción tanto de lo masculino como de lo femenino. Y lo humano es justamente lo que caracteriza a la raza humana, más allá de lo masculino y más allá de lo femenino. Es como si, se los voy a poner con este ejemplo, estoy tratando de hacer de mi dificultad un empeño de transmisión del psicoanálisis. Es como si tratara yo de definir lo que es la luz sin recurrir al concepto de la vibración, tomando en cuenta únicamente la, la experiencia subjetiva de claro o oscuro. Es como si yo tratara de definir la luz entonces como un claro oscuro. No sé si me explico. Entonces, cuando yo trato de definir la humanidad, por supuesto que lo hago desde mi propia experiencia, desde mi propia vivencia, desde mi propio conocer, saber, sentir. Y entonces no hay una humanidad masculina, no hay una humanidad femenina, hay una conjunción de ambos y ambos forman la humanidad. Y es justamente esta dificultad que yo tengo en la cual yo quisiera también acercarme a esas experiencias masculinas. Y todo esto lo estoy haciendo de forma, ¿cómo decirlo?, no vivencial. Y es ahí donde también incurro yo en un error. Esas experiencias masculinas que a mí en lo personal, a mí en lo particular, me resultan patéticas. Pero que puedo decir, hay hombres así. Y esos hombres que han molestado y que han, eh, ¿cómo decirlo?
se han expuesto de manera ridícula ante las mujeres que yo tengo a mi alrededor. Hombres que, por ejemplo, sacan su miembro estando ellos frente a estas mujeres y, digamos, se masturban ellos estando en un lugar público, en el metro, por ejemplo, en el transporte público, en el camión. Yo me pregunto, ¿qué clase de vida habrán llevado esos hombres para manifestar tan patéticamente su sexualidad? ¿Qué clase de experiencia femenina habrán tenido ellos? Y esto que les comento, hombres que han molestado a las mujeres que yo conozco, ocurre, al menos aquí en la Ciudad de México, en muchos lugares, en muchos lugares. Uno tendería a pensar que son gente que vienen de otros estados, que no tienen, digamos, la cultura, la civilización, el grado de, digámoslo así, refinamiento social para acercarse a hacer peticiones socialmente aceptables e involucrarse en una actividad sexual consensuada con una mujer. A lo largo de mi experiencia, digamos, de vida, a lo largo de mi experiencia profesional, yo no he tenido contacto con esa clase de infractores. Yo no he tenido contacto con esa clase de hombres. Y aún así, trato yo de justamente despertar en mí esa, ¿cómo decirlo? Esa vivencia, esa masculinidad, ese grado de impotencia frente a una mujer que lo lleva a uno como hombre a establecer ese tipo o hacer ese tipo de manifestaciones socialmente inaceptables, socialmente también ridículas. Y al hacer esta descripción no estoy tratando tampoco de condenarlas. Estoy simplemente haciendo una descripción desde mi propia experiencia como hombre. Trato yo de ubicarme en un contexto, digámoslo, de agresor, sin serlo. Y eso es algo que debemos distinguirlo. Trato yo de aproximarme a esas experiencias de hombres que piensan que exhibiendo su genital, exhibiendo sus órganos, serán aceptados, serán acogidos. Y es claro, de repente me llega a mí esa imagen, esa escena justamente. Es una escena puramente infantil, es una escena que busca la aceptación propia en un contexto de tolerancia, pero es un contexto por completo ajeno a la realidad social. Es un contexto eh, totalmente desconectado de lo que, de los peligros justamente de la interacción social. Hace tiempo, por ejemplo, tenía la vivencia de un par de, era una pareja joven que se aproxima a mí justamente porque su hijo tenía la costumbre, su hijo bebé, 2 años más o menos, ya caminaba, ya hablaba, pero él tenía la costumbre de desnudarse así, estando frente a otras personas, estando en la casa, estando eh, en sus primeros contactos sociales. De repente, ¡pum!, se desnudaba el pequeño y con mucho orgullo, con mucho gusto, con mucha inocencia, mostraba su cuerpo desnudo a todo el mundo, siempre que él podía, siempre que él podía. Y esto naturalmente espantaba a los papás, porque también el niño se ponía en una situación de peligro.
en una situación en la cual no sabe quién lo va a recibir y de qué forma. Es eso lo que yo ahorita estoy viendo en aquellos hombres que se constituyen posteriormente en agresores sexuales. La masculinidad hasta cierto punto es muy sencilla. La masculinidad es transparente hasta cierto punto. La masculinidad justamente y estas experiencias se basan en la esperanza que un niño puede tener o puede albergar en su contacto con sus cuidadores. Yo sé que ustedes me aman, yo sé que ustedes me quieren y por lo tanto me muestro desnudo frente a ustedes. Así se portaba este pequeño. Y como yo sé que ustedes me quieren, entonces los demás me quieren y se muestra desnudo frente a aquellos. Ajá. Y ahí va por el mundo. Va por el mundo mostrándose, va por el mundo exhibiéndose, hasta que llega un momento en el que el mundo lo lastima, hasta que llega un momento en el que ya no va a seguir haciendo eso porque él sabe que corre peligro, él sabe que eso que él hace, de forma hasta cierto punto chusca, de forma hasta cierto punto quitado de la pena, sin vergüenza, un niño sin vergüenza justamente, se constituye ahora, por esa inocencia, en una víctima más, digámoslo así, de la educación. Y eso sí le fue bien, porque justamente lo que tenían miedo los padres es que alguien fuera a abusar sexualmente de su hijo, cosa que no ocurrió, al menos no en este caso. Pero es justamente, digamos, como parte de la conformación, es parte de la eh, estructura también de la misma sexualidad humana. Algo que el mismo psicoanálisis nos va dejando en el estudio, en la vivencia del análisis, es hacernos cargo de nuestra propia perversión, es señalarnos hasta qué punto nosotros, dentro de nuestras convenciones sociales, somos seres humanos viles, que dentro de la experiencia más cotidiana, incluso dentro del uso de nuestro lenguaje, podemos nosotros llegar a ser como esos niños inocentes y también crueles, sádicos, y atropellar, destruir, literalmente matar a una persona a través de nuestras palabras, sin tocarlos. Y ustedes dirán, qué malo eres tú, yo no soy así. Pues bueno, ojalá, les deseo de todo corazón que yo esté equivocado. Pero lo cierto es que mi experiencia, al menos en la clínica, al menos, digamos, en mi vida cotidiana, a mí me muestra lo contrario. Es como si detrás de cada ser humano se escondiera un lobo rapaz dispuesto a devorar, y esto hablando incluso desde los más pequeños. Ujú. Niños y niñas por igual, por supuesto. No podemos decir que en este caso, en el que les expongo de este pequeñito que se exhibía, fuera, digámoslo así, una tendencia sádica, una tendencia cruel. No, 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 no. Este niño era así, a él le gustaba mostrarse, pero hay niños que gustan de pegarle a sus perritos. Hay niños que gustan de pegarle a sus mamás, hay niños que gustan de pegarle a sus hermanitos y les encanta, les fascina. Ustedes les podrían ver el brillo en sus ojos, masculinos, femeninos, eso es igual, es justamente. La agresividad no puede ser un evento únicamente masculino ni femenino. Hay mujeres que al negárseles, digámoslo así, el ejercicio de su violencia física, se sobreexplotan, se sobredesarrollan en la forma de violentar al otro mediante su palabra, verbalmente, socialmente, las presiones, incluso la misma victimización que hacen de sus propias personas, las hacen para ejercer control y poder sobre los demás. Y esto, por supuesto, yo no lo puedo generalizar.
No es generalizable, son casos particulares, casos que por supuesto yo he visto en mi práctica, en mi vida cotidiana. Mujeres que, por ejemplo, dicen, tengo 20 años de matrimonio y en estos 20 años mi esposo me fuerza siempre a tener relaciones sexuales. Eso es literalmente una violación. Pero estas mujeres recurren exactamente al mismo discurso frente a muchos hombres para obtener de esos hombres un recurso económico. Y así sobreviven. Incluso puede ser, no me consta, hasta aquí fue donde llegó mi contacto con ese caso, que no fue en mi vida profesional, esa fue en mi vida personal. Esta chica se acerca a mí justamente con esta historia en un afán de conquistarme, en un afán de decir, de que yo diga, pobrecita, ha sufrido mucho a lo largo de su vida, ven, yo te cuido. Y en eso iba yo cuando me doy cuenta que yo no soy el único, que al mismo tiempo como a mí me decía, oye, es que mi esposo lleva 20 años violándome, tenía a otros 8 hombres, y no estoy exagerando, me los mostró en sus redes sociales. Ella tenía contacto con 8 hombres que le depositaban dinero frecuentemente por lástima, por cuidarla, por protección. Y entonces fue cuando yo dije, ay caray, ¿en dónde me estoy metiendo? Esta chica podría ser guapa, podría ser atractiva, podría ser muy cariñosa, muy amable. Un ser humano, digámoslo así, hermoso desde el punto de vista social, pero acercarse a ella, a mí me terminó espantando. Y no es cualquier cosa espantarme a mí. Yo que puedo llegar a espantar a, a abogados penalistas simplemente con mi charla. Entonces, eso es justamente de lo que nos da cuenta el análisis. Podemos, como seres humanos, hombres y mujeres por igual, incluso usar el papel de víctima para agredir, para violentar. Las leyes que hemos construido y cimentado en un afán de justicia, en un afán de igualdad, son usadas por muchísima gente. Yo conozco de la sociedad mexicana, al menos, ya ustedes podrán decirme si conocen o no casos en los que gente que sabe de leyes las toma para agredir, las toma para violentar, las toma para destruir a una persona o una comunidad. Ahí es justamente, digamos, parte también de lo que nos da cuenta el psicoanálisis. Podemos nosotros tener elaboradas construcciones sociales, las leyes, las instituciones, los gobiernos, pero detrás de todo se encuentra el ser humano que puede tomar las leyes, que puede tomar el arte para destruir o incluso considerar la destrucción como una forma de arte. No hay forma, en todo caso, de eh, liberarnos de nosotros mismos. No sé si esto sea claro. No hay forma de abandonarnos a nosotros mismos en lo social, en lo cultural. Y que esperando ese abandono de nosotros mismos en el otro, seamos compensados de una manera, digámoslo así, buena, de una manera bonita. Ese abandono, al menos yo lo puedo decir, es totalmente natural, es totalmente normal en dos situaciones. La primera es el enamorado o la enamorada, que esto ya lo había dicho antes, pero lo vuelvo a repetir. Si ustedes que me escuchan conocen a alguien enamorado, saben lo ciego o ciega que está.
el amor nos hace ciegos y el amor nos puede pegar o enfermar a todos en un momento dado de nuestra vida. Y número dos, la segunda relación en la cual yo concibo un abandono total del ser humano hacia el otro es en nuestro estado infantil más temprano. Es en aquel momento en el cual nosotros no podemos siquiera levantar la cabeza. Es algo que nos ocurre a todos. Es una situación biológica que nos somete a todos a una necesidad del otro. Necesitamos con urgencia a otra persona para que se haga cargo de nosotros, para que nos dé de comer. Y si esa otra persona no está, morimos. Punto. Si no ha sido nuestra madre, si no ha sido nuestro padre, nuestros hermanos, hermanas, tíos, abuelas, incluso gente del gobierno, en asilos, en orfanatos, en donde sea, que nos hayan recogido, que nos hayan acogido y que nos hayan procurado. Sin ellos estaríamos muertos. Pero justamente la historia del deseo humano marca que esa indefensión, que ese abandono sería hermoso si se extendiera. Y justamente de ahí viene la necesidad de los gobiernos, la necesidad de las instituciones, la necesidad de un cuidado más allá de lo que nosotros todos concebimos como familia. Es curioso que pese a las diferencias culturales en cada país, en cada raza humana, hay familias. Y esto no quiere decir que todas las familias funcionen, por supuesto que no. Eso no quiere decir que en todas las familias estén dispuestos a recibir a más niños. No. No, 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 no. Siento que me he desviado de lo femenino, pero también sería yo un necio si no atendiera a esta unidad, digamos, de lo humano. He empezado todo este podcast hablando de mi madre y justamente al respecto de lo femenino y mi madre quisiera continuar y finalizar. La experiencia de vida de mi madre a mí me ha marcado. Ella es lo femenino en mí. Ha sido ella un ejemplo de que, al menos para mí, la mujer no se abandona. Y yo no digo que como hombre yo no podría abandonar a una mujer, no. Con esto quiero decir que, al menos frente a mí, una mujer que se abandona no es mujer, es una niña. Y yo no puedo tenerla como objeto de amor. Yo no puedo amar de esa forma a una niña, digámoslo así. Si yo quiero una mujer junto a mí, ella tendrá que ser. Ahí vamos al complejo de Edipo, ¿no? Similar a mi madre, en ese sentido, en el que yo no puedo admitir a una mujer que no hace nada por sí misma junto a mí. Eso es lo femenino en mí. Yo no puedo admitir a una mujer como pareja que se abandone a sí misma. Yo podría tener una hija y de hecho me gustaría tener una hija y cuidarla, pero llegado el punto, llegado un momento que será muy temprano, por supuesto, simplemente observarla, simplemente cuidarla desde lejos y decirle cuídate y decirle, hija mía, no te abandones. Hija mía, tu vida ya está en tus manos. Hija mía, por favor, por amor a mí, por amor a tu madre, por amor a la vida, cuídate y cuídate con todos tus dientes. En el mundo hay lobos vestidos de ovejas, vestidos de hombres, hombres que se quieren hacer pasar por seres inocentes y que ante la menor provocación muerden, matan. Hombres sin sentido, hombres sin responsabilidad, hombres que tienen relaciones no porque amen a las mujeres, sino porque las buscan someter, las buscan humillar.
Si tú, hija mía, quieres que te humillen, adelante. Yo no puedo hacer otra cosa. Tu vida es tuya. He querido cuidarte y lo he hecho hasta donde me ha sido posible, pero justamente yo no puedo cuidarte de ti misma. Yo no puedo cuidarte de tus decisiones. Te amo, sí. Y quisiera lo mejor para ti, quisiera la felicidad eterna para ti. Pero eso también es justamente imposible. Yo puedo ser un tonto a veces al amar, pero eso es mi tontería. Esa es mi vida. Ese es mi amor. Y yo no tengo por qué llevar mi amor por ti más allá. No voy a vivir tu vida por ti. No puedo. Por mucho que yo quisiera encerrarte en un mundo lleno de amor, lleno de felicidad, de bonanza, si yo hiciera eso, te estaría atropellando, te estaría incluso matando. Cuídate, por favor. Y con esto quiero dejarlos. Podemos cuidar de nuestros hijos, podemos cuidar de nuestros padres, de nuestros pacientes, de nuestros hermanos. Ese es justamente el amor, el hacer, no la preocupación, el hacer algo, el estar ahí en los momentos difíciles. Soportar a veces los silencios, soportar a veces el coraje, el enojo que nos provocan nuestros seres queridos. Eso está bien. Hay que seguir. El amor a veces es soportar. Y el amor, por supuesto, no es estar enamorado. El amor es vivir en verdad. El amor es vivir en contacto con el otro cuando el otro a veces nos significa dolor, nos implica dolor. De la diferencia. El amor es ver a veces al otro marchitarse. El amor es abrazar sabiendo que ese otro se puede ir, que ese otro, la vida misma lo puede o la puede reclamar. Amen, por favor. Al amar al amar uno apela a la vida. Al amar uno vive. Y esto no se puede lograr, esto no se puede alcanzar si uno procura siempre su comodidad, si uno procura siempre su tranquilidad, su felicidad. Sí, el amor nos hace felices, el amor puede hacernos muy, muy felices, sentir que la vida vale la pena. Eso es justamente parte de su función. Pero si el amor no se alimenta de nuestra voluntad, si el amor no se alimenta de también nuestros sacrificios y lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, no a pensar, no a desear, sino a hacer contundentemente por el otro, que esto incluye a veces separarnos tajantemente de la persona que amamos. Entonces, puede ser que no seamos capaces de amar. Puede ser que tú que me escuchas, el amor no sea para ti sea el placer, el gozo eterno. Sigue si te es posible. Y cuando no, recuerda que puedes amar. Mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes. Este es su espacio de construcción y divulgación del psicoanálisis, el ombligo del sueño. Recuerden, tengo al menos dos canales en YouTube, uno en el ombligo del sueño, otro como con mi nombre, Juan Luis Cortés Cervantes. En mi otro canal de YouTube les comparto una lectura de la obra de Sigmund Freud y diversas vivencias. Es más bien un blog personal, pero también es un blog de lectura. Eh, Estoy en Facebook como Johan Cortés.
Johan, Cortés, como mi apellido. En Twitter me pueden localizar como Cortés, perdón, @Cortés_ser de Cervantes, CER. Cortés, por supuesto, lo escriben con S, no con C, no con Z, perdón. Cortés. Cortés_ser en Twitter. Cuídense mucho, por favor. En verdad, cuídense.